¿Cuánto estarías dispuesto a dar por vivir para siempre? Una pregunta que ha atormentado a la humanidad desde que la conciencia nos dotó de la capacidad de imaginar un final. No es una simple reflexión filosófica, sino un anhelo visceral, una pulsión que late en lo más profundo de nuestro ser. Imagina un mundo donde la muerte ya no es el límite, donde el tiempo, ese implacable juez, pierde su poder. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por esa inmortalidad? ¿Qué sacrificarías? La historia que vamos a explorar no es una fábula, sino una advertencia. Nos adentraremos en un universo donde la ambición humana, desmedida y sin límites, choca con las fuerzas indomables de la naturaleza. El protagonista, un magnate de la industria, un hombre cuyo nombre resuena en los pasillos del poder, Murdoch, se obsesiona con la idea de vencer a la muerte. No se conforma con una vida longeva, sino con la eternidad. Y en su búsqueda desenfrenada, tropieza con una leyenda, un rumor susurrado en los rincones más remotos del planeta, la existencia de una orquídea milenaria, cuyas propiedades regenerativas podrían ser la clave para la inmortalidad. Murdoch, con su inagotable fortuna y su implacable determinación, no se detiene ante nada. Financia expediciones, recluta a los mejores científicos y rastrea el globo en busca de ese esquivo tesoro botánico. Finalmente, la orquídea es encontrada, enclavada en un lugar tan remoto como peligroso. De ella se extrae una esencia, un elixir, una promesa de vida eterna. Pero la naturaleza, en su infinita sabiduría, no se deja dominar tan fácilmente. La ambición de Murdoch desata una pesadilla, una mutación, una proliferación de vida descontrolada y aterradora. Este no es un cuento sobre superhéroes ni villanos de opereta. Es una historia sobre las consecuencias de romper las reglas, sobre el precio que pagamos cuando intentamos usurpar el lugar de la naturaleza. Es una reflexión sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia del equilibrio y sobre los límites que debemos respetar. Prepárense para un viaje trepidante, donde la ciencia y la supervivencia se entrelazan en una lucha desesperada contra una amenaza que crece con cada segundo que pasa. El tiempo corre, y la eternidad, en este caso, es sinónimo de muerte. Profundicemos ahora en el contexto de la obsesión de Murdoch. No es simplemente un hombre rico con un capricho. Es un producto de su tiempo, un reflejo de una época donde el éxito se mide en longevidad y control. A menudo, la búsqueda de la inmortalidad se manifiesta como un intento de dominar no solo la enfermedad, sino también el paso del tiempo. Una declaración de guerra contra la propia naturaleza. Resulta crucial, por lo tanto, entender la mentalidad que impulsa esta ambición. Murdoch representa una casta que ve la vida como un juego, una competencia donde la muerte es el rival final. Su riqueza le otorga el poder de comprar casi cualquier cosa, y en su mente distorsionada, la vida eterna es simplemente otro bien a adquirir. En consecuencia, la orquídea milenaria no es un objeto de asombro o respeto, sino una herramienta, un medio para alcanzar un fin egoísta. Construyendo sobre esto, debemos considerar la presión social que alimenta esta sed de inmortalidad. Vivimos en una cultura que glorifica la juventud y demoniza el envejecimiento. Los medios de comunicación nos bombardean con imágenes de perfección física y nos venden productos que prometen detener el tiempo. Por añadidura, la idea de la jubilación, de dejar de ser productivo, se percibe como una derrota, una pérdida de valor. Murdoch, atrapado en esta espiral, ve la muerte como el último fracaso, la evidencia definitiva de su vulnerabilidad. Otro aspecto fundamental es el papel de la ciencia en este contexto. El progreso científico ha logrado avances asombrosos en la prolongación de la vida, desde vacunas hasta trasplantes de órganos. Sin embargo, esta misma capacidad para extender la vida ha creado una expectativa irreal. Una sensación de que la muerte es un problema técnico que puede ser resuelto. La búsqueda de la inmortalidad se convierte, entonces, en una extrapolación lógica de los logros científicos, un intento de llevar la medicina a sus límites absolutos. Ahora, consideremos cómo esto se aplica cuando nos enfrentamos a situaciones similares en la vida real. ¿Cuántas veces hemos visto a personas obsesionadas con la apariencia física, sometiéndose a tratamientos costosos y arriesgados para mantenerse jóvenes? ¿Cuántas veces hemos sentido la presión de cumplir con las expectativas sociales, de ser productivos y exitosos a cualquier costo? Murdoch, en cierto sentido, es un espejo que refleja nuestras propias ansiedades y deseos más profundos. En contraste, la historia de la orquídea y la heneconde sirve como una advertencia. Nos recuerda que la naturaleza tiene sus propias leyes y que intentar desafiarlas puede tener consecuencias impredecibles y catastróficas. La inmortalidad, en este caso, no es una bendición, sino una maldición, una fuente de sufrimiento y destrucción. Ahora, profundicemos en los detalles científicos que sustentan la búsqueda de Murdoch y la posterior pesadilla. La orquídea milenaria, como la describe la leyenda, no es solo una planta exótica,
se presume que encierra secretos. A nivel celular, específicamente en la regeneración y el control del envejecimiento. Imaginemos por un momento, por ejemplo, que sus compuestos activos actuasen sobre los telómeros. Esas estructuras protectoras en los extremos de nuestros cromosomas que se acortan con cada división celular. Si la orquídea contuviera la clave para mantener o incluso alargar estos telómeros, podría teóricamente ralentizar el proceso de envejecimiento a un ritmo sin precedentes. Construyendo sobre esta idea, la esencia extraída de la orquídea se convierte en un elixir de la vida. Un cóctel biológico que, según la ambición de Murdoch, podría reparar el daño celular, estimular la producción de nuevas células y, en última instancia, reprogramar el cuerpo para vivir indefinidamente. Sin embargo, es crucial destacar que la ciencia real, en contraste con la fantasía, aún se encuentra lejos de lograr tales proezas. La investigación sobre la longevidad es un campo complejo, plagado de desafíos y limitaciones. Otro aspecto crucial es la reacción del organismo receptor. En el caso de la N-Conde, la inyección del elixir desencadena una mutación. No se trata de una simple mejora biológica, sino de una alteración radical, una ruptura del equilibrio natural. Es como si la orquídea, en su intento de rejuvenecer, desatara fuerzas incontrolables, un caos genético. Asimismo, la proliferación de la N-Conde mutante nos ilustra una verdad científica fundamental, la homeostasis. El cuerpo, y por extensión, cualquier ecosistema, busca constantemente mantener un equilibrio interno. La introducción de un factor externo tan potente, como el elixir regenerativo, interrumpe ese equilibrio, desencadenando una cascada de reacciones en cadena. La serpiente, transformada, se convierte en un ejemplo extremo de esta ruptura, un ser que crece sin control, que devora sin cesar y que, en última instancia, amenaza con destruir todo a su paso. Ahora, consideremos cómo esto se relaciona con la biotecnología actual. Los avances en la edición genética, la terapia génica y la investigación sobre células madre nos acercan, teóricamente, a la posibilidad de manipular la vida a nivel molecular. Sin embargo, esta misma capacidad conlleva riesgos considerables. La manipulación genética puede tener efectos secundarios imprevistos, mutaciones no deseadas y consecuencias a largo plazo que aún desconocemos. La historia de la N-Conde mutante es, en este sentido, una advertencia sobre la necesidad de precaución y ética en la investigación científica. En resumen, la historia de Murdoch y la orquídea milenaria nos invita a reflexionar sobre la compleja interacción entre la ciencia, la ambición humana y los límites de la naturaleza. Nos recuerda que el conocimiento, por sí solo, no es suficiente. También necesitamos sabiduría y responsabilidad. Profundicemos ahora en las implicaciones sociales que surgen de la obsesión de Murdoch y la posterior pesadilla. La historia, en su esencia, nos plantea interrogantes sobre el valor de la vida y la ética de la intervención humana en los procesos naturales. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de la inmortalidad? ¿Y a qué precio? Consideremos, por ejemplo, el impacto en las estructuras sociales si la longevidad se convirtiera en una realidad accesible solo para unos pocos. Imaginen un mundo donde la élite, gracias a avances tecnológicos como el supuesto elixir de Murdoch, viviera siglos acumulando riqueza, poder e influencia. Por consiguiente, se profundizaría la brecha entre ricos y pobres, creando una sociedad estratificada de manera aún más extrema. Los recursos, limitados, se concentrarían en manos de los inmortales, mientras que el resto de la humanidad se enfrentaría a una escasez cada vez mayor. Adicionalmente, la propia naturaleza de la sociedad cambiaría. La muerte, como catalizador de la renovación y el cambio, perdería su papel. Las nuevas generaciones tendrían que coexistir con una clase gobernante que no cedería el poder, creando una dinámica social estancada y opresiva. Las ideas, las innovaciones y las nuevas perspectivas tendrían dificultades para emerger, sofocadas por la inercia y la resistencia al cambio. La historia de la N-Conde mutante, por otro lado, nos recuerda la importancia de la responsabilidad. Murdoch, en su afán por la inmortalidad, no consideró las consecuencias de sus actos. Su ambición ciega lo llevó a ignorar los riesgos, a despreciar las advertencias y a subestimar el poder de la naturaleza. En contraste, una sociedad que busca la longevidad debe actuar con cautela, con una profunda comprensión de las implicaciones éticas y sociales de sus decisiones. Ahora, consideremos cómo esto se aplica a los debates actuales sobre la biotecnología y la ingeniería genética. La posibilidad de extender la vida, de curar enfermedades y de mejorar la salud humana es, sin duda, tentadora. No obstante, debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Queremos una sociedad donde la longevidad sea un privilegio de unos pocos o una sociedad donde la salud y el bienestar sean accesibles para todos? ¿Estamos dispuestos a asumir los riesgos
a sopesar las consecuencias y actuar con responsabilidad. Asimismo, la historia de Murdoch y la N. Conde nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. La aceptación de la muerte, paradójicamente, es lo que le da sentido a la vida. Nos impulsa a aprovechar el tiempo, a perseguir nuestros sueños y a valorar las relaciones humanas. La búsqueda de la inmortalidad, en este sentido, puede ser una forma de negar la vida, de escapar de la realidad y de perder de vista lo que realmente importa. En resumen, la historia es una poderosa metáfora de las consecuencias de la ambición desmedida y la falta de responsabilidad. Nos recuerda que la ciencia, por sí sola, no puede resolver los problemas de la humanidad. Necesitamos una ética, una moral y una visión del mundo que nos guíen en nuestra búsqueda de la inmortalidad. Profundicemos ahora en las complejidades que la historia suscita, enfocándonos en los mitos, desafíos y controversias que rodean la búsqueda de la longevidad y las implicaciones morales inherentes. La narrativa de Murdoch, con su orquídea milenaria y la N. Conde mutante, no es simplemente una historia de ciencia ficción. Es un espejo que refleja las contradicciones y los dilemas éticos que enfrentamos en nuestro afán por trascender los límites de la vida. Consideremos, primeramente, los mitos que permean este campo. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha soñado con la fuente de la juventud, el elixir de la vida eterna. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, han alimentado la imaginación y han impulsado la búsqueda de soluciones mágicas. En efecto, la historia de Murdoch, aunque ambientada en un contexto científico, se nutre de esta tradición mítica. La orquídea milenaria, con sus propiedades regenerativas, encarna la promesa de la inmortalidad que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Por otra parte, uno de los desafíos fundamentales radica en la comprensión de los mecanismos del envejecimiento. A pesar de los avances científicos, aún desconocemos completamente las causas y los procesos que conducen al deterioro del cuerpo humano. La investigación sobre los telómeros, las células madre y la genética de la longevidad está en sus inicios y los obstáculos son numerosos. La complejidad del organismo humano, con sus múltiples sistemas interconectados, dificulta la búsqueda de soluciones simples. Por lo tanto, la historia nos advierte sobre la ingenuidad de creer en soluciones rápidas y milagrosas. Adicionalmente, la controversia ética es ineludible. La posibilidad de extender la vida plantea preguntas fundamentales sobre la justicia social, la distribución de recursos y el significado de la existencia humana. ¿Quién tendría acceso a estos avances? ¿Se crearían nuevas formas de desigualdad? ¿Cómo afectaría la superpoblación al planeta? La historia, con su retrato de un magnate obsesionado, nos obliga a reflexionar sobre estas cuestiones cruciales. No obstante, la historia también nos confronta con la ambigüedad moral de la ciencia. Murdoch, en su búsqueda de la inmortalidad, se convierte en un antagonista, pero sus motivaciones no son inherentemente malvadas. Busca, en esencia, lo que todos deseamos, vivir más tiempo. Sin embargo, su ambición desmedida, su falta de ética y su desprecio por las consecuencias de sus actos lo convierten en un peligro. En otras palabras, la historia nos recuerda que la ciencia, por sí sola, no es ni buena ni mala. Depende del uso que le damos. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta en el mundo real. Las investigaciones sobre la longevidad están en auge y las empresas farmacéuticas y biotecnológicas invierten sumas ingentes de dinero en este campo. Los resultados son prometedores, pero también generan controversias. Los defensores de la longevidad argumentan que extender la vida humana es un imperativo moral, mientras que los críticos señalan los riesgos, los costos y las posibles consecuencias negativas. Asimismo, la historia de Murdoch y la N. Conde nos invita a cuestionar nuestra propia relación con la muerte. La negación de la mortalidad, la obsesión por la juventud y la belleza, son síntomas de una sociedad que teme envejecer. Por consiguiente, la historia nos desafía a aceptar la muerte como parte integral de la vida, a valorar cada momento y a vivir con propósito. Ahora, adentrémonos en un terreno menos explorado, la dimensión psicológica de la búsqueda de la vida eterna. Y como la narrativa de Murdoch nos ofrece un prisma para examinar las motivaciones subyacentes, ¿qué impulsa realmente a un individuo a desafiar la muerte? ¿Es simplemente el miedo a la extinción o hay algo más profundo en juego? Profundizando en esta cuestión, podríamos postular que la obsesión de Murdoch es, en realidad, una manifestación de la angustia existencial, la conciencia de nuestra propia mortalidad. Esa certeza implacable de que un día dejaremos de existir puede ser abrumadora. Por lo tanto, la búsqueda de la inmortalidad se convierte en una forma de negar esa verdad, de aplacar esa angustia, de crear una ilusión de control sobre el destino. Consideremos, por ejemplo, el concepto de legado. Murdoch, como muchos otros individuos exitosos, probablemente siente la necesidad de trascender su propia existencia, de dejar una huella perdurable en el mundo.
La inmortalidad, en este contexto, no solo es una prolongación de la vida, sino una garantía de que su nombre, su obra, su influencia perdurarán para siempre. En consecuencia, la orquídea milenaria se convierte en un símbolo de ese anhelo, una herramienta para asegurar la inmortalidad del ego. Construyendo sobre este punto, podemos analizar la relación entre el poder y la inmortalidad. Para individuos como Murdoch, el poder es un fin en sí mismo, una fuente de gratificación y control. La muerte, por otro lado, es la máxima limitación, la pérdida definitiva del poder. Sin embargo, la inmortalidad, al menos en teoría, permitiría a Murdoch mantener su poder indefinidamente, consolidando su dominio sobre el mundo. Otro aspecto crucial es la influencia de la cultura en la percepción de la muerte. En muchas sociedades occidentales, la muerte se ha convertido en un tabú, un tema que se evita y se niega. Por el contrario, en otras culturas, como algunas tradiciones orientales, la muerte se considera una parte natural e inevitable del ciclo de la vida. La narrativa de Murdoch, en este sentido, nos invita a cuestionar nuestra propia relación con la muerte, a examinar las formas en que la sociedad ha moldeado nuestra percepción de la mortalidad. Ahora, consideren cómo esto se manifiesta en las decisiones cotidianas. ¿Cuántas veces hemos postergado la búsqueda de nuestros sueños, la realización de nuestros deseos, temiendo el fracaso o la muerte? ¿Cuántas veces hemos preferido vivir en la comodidad de lo conocido, en lugar de arriesgarnos a explorar lo desconocido? La historia de Murdoch, con su obsesión por la inmortalidad, nos recuerda la importancia de vivir plenamente, de aprovechar cada momento, de aceptar la fragilidad de la vida. Profundicemos ahora en un ámbito diferente. La intersección entre la narrativa de Murdoch y la propia evolución del pensamiento científico y filosófico sobre el concepto de la vida. La historia, en su esencia, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra comprensión de la biología y la existencia ha cambiado a lo largo de los siglos, y cómo estos cambios influyen en nuestra percepción de la muerte y la inmortalidad. Consideremos, por ejemplo, el cambio de paradigma que supuso la revolución científica. Anteriormente, la vida y la muerte eran entendidas a través de lentes religiosas y místicas. La llegada del método científico, sin embargo, transformó la forma en que abordamos el mundo natural. En efecto, la biología, como disciplina, comenzó a estudiar la vida desde una perspectiva empírica, buscando comprender los mecanismos que la sustentan. La historia de Murdoch, en este contexto, se convierte en una especie de alegoría de este cambio. Un intento de aplicar la lógica científica a un problema que tradicionalmente pertenecía al ámbito de la fe. Por otro lado, la filosofía ha lidiado con la cuestión de la inmortalidad desde tiempos inmemoriales, desde las ideas de Platón sobre la inmortalidad del alma hasta las reflexiones existencialistas sobre la finitud de la existencia. Los filósofos han explorado las implicaciones de la muerte y la posibilidad de trascendencia. De la misma manera, la historia de Murdoch nos invita a considerar estas perspectivas, a cuestionar nuestras propias creencias sobre el significado de la vida y la muerte. Asimismo, la narrativa de la Enecondemotante nos recuerda la fragilidad de la vida y la complejidad de los sistemas biológicos. La ciencia, a pesar de sus avances, aún no ha logrado desentrañar completamente los secretos de la vida. La historia nos advierte sobre la arrogancia de creer que podemos manipular la naturaleza sin consecuencias. Consecuentemente, la historia se convierte en una advertencia sobre la necesidad de humildad y respeto ante los misterios de la existencia. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la ética científica actual? La investigación en biotecnología y genética ha abierto nuevas posibilidades, pero también ha planteado nuevos desafíos. La manipulación del genoma humano, la edición genética y la búsqueda de la longevidad son temas que requieren una reflexión profunda y una regulación cuidadosa. Por lo tanto, la historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la ética en la ciencia, la necesidad de considerar las consecuencias de nuestros actos y de actuar con responsabilidad. Imaginemos, por un momento, un futuro donde la inmortalidad fuera una realidad. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad? ¿Cómo afectaría nuestra relación con el tiempo, el trabajo, el amor y la muerte? La historia de Murdoch, con su mezcla de ciencia y fantasía, nos ofrece una oportunidad para explorar estas preguntas, para imaginar un futuro que podría ser muy diferente al presente. En resumen, la historia es mucho más que una simple historia de ciencia ficción. Es una reflexión sobre la condición humana, sobre nuestra búsqueda de sentido y sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea. Adentrémonos ahora en una faceta aún más intrincada de la búsqueda de la inmortalidad, su impacto en la creatividad y la innovación. ¿Cómo alteraría la perspectiva creativa de los individuos la certeza de una vida sin fin? ¿Se vería potenciada la audacia o, en cambio, se extinguiría el fuego de la urgencia, el motor que impulsa muchas de nuestras mayores creaciones? Consideremos, en primer lugar,
La naturaleza efímera de la existencia como un catalizador esencial. La brevedad de la vida, el conocimiento de que el tiempo es un recurso limitado, nos impulsa a dejar nuestra marca, a crear algo duradero antes de que la oscuridad nos reclame. Así pues, la inmortalidad podría diluir esta urgencia, transformando la creatividad en una tarea lenta y sinuosa, desprovista del apremio que espolea el ingenio humano. Por añadidura, la propia noción de fracaso se transformaría radicalmente. En un mundo donde la muerte ya no es el final, los errores perderían su peso. Sus consecuencias. La experimentación se volvería más arriesgada, pero al mismo tiempo, menos trascendente. ¿Qué sentido tendría la prudencia si se dispone de una eternidad para corregir los deslices? No obstante, la inmortalidad podría liberar la creatividad de otras maneras. La ausencia de limitaciones temporales podría permitir a los artistas, científicos e inventores dedicarse a proyectos ambiciosos, a explorar ideas que requieren décadas, incluso siglos, para materializarse. La investigación científica, por ejemplo, podría avanzar a un ritmo exponencial, desatando un torrente de descubrimientos que hoy en día resultan inalcanzables. Por otra parte, la inmortalidad podría generar nuevas formas de arte, de expresión. Imaginen una literatura que abarque milenios, una música que evolucione con el tiempo, reflejando los cambios en la experiencia humana. Los artistas podrían experimentar con formas de arte que requieren una paciencia y una dedicación inauditas, creando obras maestras que perduren por generaciones. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando la humanidad se enfrenta a desafíos complejos. La búsqueda de soluciones a problemas como el cambio climático, la escasez de recursos o las enfermedades podría transformarse radicalmente. La inmortalidad, al liberar a los individuos de la presión del tiempo, podría fomentar una colaboración global a largo plazo, impulsando la innovación en campos cruciales. En contraste, la historia de Murdoch, con su obsesión egoísta, nos recuerda los peligros de una visión distorsionada de la inmortalidad. La verdadera creatividad, la innovación genuina, no surgen del miedo a la muerte, sino del amor a la vida, del deseo de comprender y transformar el mundo. La inmortalidad, sin una ética sólida, podría convertirse en un instrumento de opresión, una herramienta para perpetuar el poder y la desigualdad. Profundicemos ahora en el impacto que la búsqueda de la inmortalidad y las consecuencias que la acompañan podrían tener en el ámbito de la política y el poder. La historia de Murdoch, con su ambición desmedida, nos ofrece una lente para examinar las dinámicas del poder, la corrupción y la desigualdad que podrían exacerbarse. En un mundo donde la muerte ya no es el límite, consideremos, en primer lugar, la estabilidad política. La rotación de líderes, el cambio de generaciones, es un factor clave en la renovación de las instituciones políticas. La inmortalidad, sin embargo, podría socavar este ciclo. Los líderes inmortales, aferrándose al poder indefinidamente, podrían crear regímenes autoritarios, sofocando la disidencia y la innovación. En consecuencia, la democracia, tal como la conocemos, podría verse amenazada, reemplazada por una élite que se perpetúa a sí misma. Aunado a esto, la corrupción podría proliferar. Imaginen a líderes con siglos de experiencia, con acceso a recursos ilimitados y sin temor a las consecuencias. La tentación de enriquecerse, de perpetuar sus privilegios, sería irresistible. El sistema político se convertiría en un juego de poder, donde la moralidad y la ética serían irrelevantes. ¿Cómo se podría combatir la corrupción si los corruptos tienen el poder de vivir para siempre? En contraposición, la diplomacia y las relaciones internacionales podrían experimentar cambios profundos. La paciencia y la visión a largo plazo serían esenciales. Los líderes inmortales, con siglos de experiencia, podrían desarrollar una comprensión más profunda de la historia y las relaciones internacionales. Sin embargo, también podrían ser más propensos a la desconfianza, a la paranoia, a aferrarse a viejas rivalidades. Asimismo, la economía mundial podría verse alterada. La acumulación de riqueza, el control de los recursos, se concentrarían en manos de los inmortales. La desigualdad económica se dispararía, creando una sociedad dividida en dos clases, los inmortales y los mortales. ¿Cómo se podría mantener la estabilidad social en un mundo tan desigual? Ahora, consideremos cómo esto se aplica a los debates actuales sobre la gobernanza y la política. La historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la rotación de líderes. Nos alerta sobre los peligros del poder absoluto y de la corrupción. En ese sentido, la historia es una llamada a la acción, una invitación a defender los valores democráticos y a luchar contra la desigualdad. De la misma manera, la historia nos recuerda la necesidad de una ética sólida en la política. Los líderes deben estar guiados por principios morales, por el bien común. La inmortalidad, sin ética,
podría convertirse en un instrumento de opresión, una herramienta para perpetuar la injusticia. Por consiguiente, la historia es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, sobre la necesidad de actuar con responsabilidad y de respetar los límites de la naturaleza. Profundicemos en las implicaciones de la búsqueda de la vida eterna en el ámbito de la memoria y la identidad personal. La historia de Murdoch, con su anhelo de trascender la muerte, nos invita a cuestionar la naturaleza misma de nuestro ser y cómo la experiencia del tiempo, la acumulación de recuerdos, moldea quienes somos. Consideremos, inicialmente, la memoria como el cimiento de nuestra identidad. Es el repositorio de nuestras experiencias, de nuestros éxitos y fracasos, de nuestros amores y pérdidas. Sin memoria, seríamos seres sin historia, sin pasado, sin futuro. La inmortalidad, en teoría, permitiría una acumulación ilimitada de recuerdos. No obstante, ¿cómo afectaría esta sobrecarga nuestra capacidad de procesar la información, de discernir lo importante de lo trivial? Por consiguiente, una vida eterna podría conducir a una fragmentación de la identidad. Con el paso de los siglos, la memoria podría volverse difusa, fragmentada, incapaz de retener la coherencia del yo. Imaginen un individuo con miles de años de experiencia, con un archivo de recuerdos tan vasto que resultaría inmanejable. ¿Cómo podría mantener la conexión con sus experiencias pasadas, con sus seres queridos, con su propia esencia? Ahora bien, la pérdida de memoria es una de las mayores tragedias que puede sufrir un ser humano. Las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, nos recuerdan la fragilidad de la memoria y su importancia vital. La inmortalidad, paradójicamente, podría aumentar el riesgo de esta pérdida, al diluir la capacidad de la mente para procesar y retener la información. ¿Qué valor tendría una vida eterna si se pierde la capacidad de recordar? En contraste, la memoria selectiva, la capacidad de olvidar lo doloroso y de recordar lo valioso, es una de las claves de nuestra resiliencia. Nos permite superar las adversidades, aprender de nuestros errores y seguir adelante. La inmortalidad, sin la capacidad de olvidar, podría convertirse en una carga insoportable, un peso de recuerdos que nos impediría vivir plenamente. Además, la memoria no es solo un archivo de eventos pasados, es también un proceso activo, una construcción constante de nuestra identidad. Cada vez que recordamos un evento, lo reinterpretamos, lo modificamos, lo adaptamos a nuestra narrativa personal. La inmortalidad, con su acumulación ilimitada de recuerdos, podría dificultar este proceso, impidiendo la evolución de nuestra identidad. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a decisiones importantes en la vida. La memoria es una herramienta esencial para tomar decisiones, para aprender de nuestros errores y para proyectarnos hacia el futuro. La inmortalidad, sin una memoria clara y coherente, podría dificultar esta capacidad, llevándonos a cometer los mismos errores una y otra vez. De la misma manera, la historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la autenticidad, de ser fieles a nosotros mismos. La memoria es el espejo en el que nos vemos reflejados. La inmortalidad, sin una memoria clara y coherente, podría llevarnos a perder nuestra identidad, a convertirnos en seres despersonalizados. Centrémonos ahora en la dimensión del arte y la expresión creativa, y cómo la búsqueda de la vida eterna podría impactar el mundo de la belleza y la imaginación. ¿Se transformaría el arte en algo completamente distinto, o seguiría siendo el espejo de la condición humana, aunque reflejando una realidad radicalmente alterada? Consideremos, por ejemplo, el concepto del tiempo como musa inspiradora. La fugacidad de la existencia, la conciencia de la mortalidad, ha sido fuente inagotable de inspiración para artistas de todas las épocas. Por consiguiente, el arte a menudo glorifica la belleza efímera, la fragilidad del ser humano. La inmortalidad, al eliminar este elemento, podría alterar profundamente la estética. ¿Cómo podría un artista, desprovisto de la experiencia de la muerte, crear obras que resuenen con la misma intensidad emocional? Añadiendo a esto, pensemos en la evolución de los estilos artísticos. El arte, a lo largo de la historia, ha sido un reflejo de los cambios sociales, políticos y tecnológicos. La inmortalidad, al alterar el curso de la sociedad, podría generar nuevas formas de expresión que hoy en día resultan inimaginables. Imaginen pinturas que se modifican con el tiempo, esculturas que cambian de forma o composiciones musicales que se extienden durante siglos. En contraste, la urgencia de la creación, la necesidad de dejar una huella, es un poderoso motor para muchos artistas. La inmortalidad, al eliminar esta necesidad, podría provocar una disminución en la producción artística. ¿Por qué crear si se tiene toda la eternidad para hacerlo? La pasión, el ímpetu, la necesidad de expresar una idea podrían verse diluidos. Por otra parte, la relación entre el artista y el público también se transformaría. La experiencia compartida de la mortalidad es uno de los lazos más fuertes que unen a la humanidad.
la inmortalidad al romper este lazo. Podría dificultar la conexión emocional entre el artista y su audiencia. ¿Cómo podría un ser inmortal, con una experiencia vital tan diferente, crear obras que resuenen con el público mortal? Ahora, consideren cómo esto se aplica al mundo del cine. Las películas a menudo tratan sobre la vida, la muerte, el amor y la pérdida. La inmortalidad, al alterar estas experiencias fundamentales, podría obligar a los cineastas a explorar nuevos temas, a desarrollar nuevas técnicas narrativas. ¿Cómo se representaría el paso del tiempo, la fragilidad de la vida, en un mundo de inmortales? Asimismo, la historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la autenticidad en el arte. El arte verdadero, el arte que conmueve, emana de la experiencia humana, de la vulnerabilidad, de la imperfección. La inmortalidad, sin una conexión profunda con la vida, podría generar un arte superficial, vacío, desprovisto de alma. Centrémonos ahora en el impacto potencial de la búsqueda de la vida eterna en el ámbito del conocimiento y la educación. La historia de Murdoch, con su obsesión por la inmortalidad, nos brinda una oportunidad para meditar sobre cómo la perspectiva del tiempo y la acumulación de información podrían transformar la forma en que aprendemos, enseñamos y transmitimos el saber. Consideremos, para empezar, el cambio en el ritmo de la adquisición de conocimientos. Actualmente, la educación está estructurada en ciclos, en etapas que se suceden en un tiempo limitado. Por consiguiente, el sistema educativo se centra en la transmisión de información esencial, en la formación de individuos capaces de desempeñarse en un mundo laboral en constante cambio. La inmortalidad, sin embargo, liberaría a los individuos de esta limitación temporal. Los estudiantes, por así decirlo, tendrían toda una eternidad para aprender, para explorar disciplinas complejas, para profundizar en el conocimiento de maneras que hoy resultan inalcanzables. En adición a esto, la especialización podría adquirir una nueva dimensión. En un mundo donde la esperanza de vida es limitada, la especialización es a menudo necesaria para avanzar en una carrera. La inmortalidad, al eliminar la presión del tiempo, permitiría a los individuos convertirse en expertos en múltiples campos, combinando conocimientos de manera innovadora. Un científico inmortal, por ejemplo, podría ser a la vez físico, biólogo, historiador y filósofo, fusionando disciplinas de maneras que hoy son impensables. Otro aspecto crucial es la preservación del conocimiento. En la actualidad, el conocimiento se transmite a través de libros, documentos, archivos digitales que están sujetos a la pérdida, al deterioro, a la obsolescencia. La inmortalidad, al permitir la existencia de individuos con siglos de experiencia, podría garantizar la preservación del conocimiento a largo plazo. Estos individuos, actuando como bibliotecas vivientes, podrían transmitir la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, asegurando que el saber no se pierda en el tiempo. Además, el papel de la experiencia personal adquiriría una relevancia sin precedentes. La educación actual se basa en gran medida en el estudio de libros, en la adquisición de información teórica. La inmortalidad, al permitir a los individuos vivir durante siglos, les brindaría la oportunidad de experimentar el mundo de primera mano, de aprender a través de la práctica, de la observación, de la interacción con otros seres humanos. La sabiduría, en este contexto, se convertiría en una consecuencia directa de la experiencia, del conocimiento vivido. Ahora, consideren cómo esto se aplica al mundo actual. La sobrecarga de información, la velocidad del cambio tecnológico dificultan la adquisición y la retención del conocimiento. La inmortalidad, al eliminar la presión del tiempo, podría permitir a los individuos aprender de manera más profunda, más significativa. ¿Se imaginan un mundo donde el aprendizaje fuera un proceso continuo, donde la curiosidad y la exploración fueran los motores de la vida? Por otro lado, la historia de Murdoch nos recuerda los peligros de la arrogancia, de la creencia en la omnisciencia. El conocimiento, sin humildad, sin ética, puede ser un instrumento de poder y de opresión. La inmortalidad, sin una guía moral, podría generar una élite intelectual que se perpetúa a sí misma, impidiendo el acceso al conocimiento para el resto de la humanidad. Profundicemos ahora en la esfera de la moral y la ética, y cómo la búsqueda de la vida eterna podría erosionar o, paradójicamente, fortalecer los cimientos de nuestro comportamiento moral. La historia de Murdoch, con su ambición desmedida, nos ofrece un terreno fértil para examinar la naturaleza del bien y del mal, y cómo la perspectiva de la inmortalidad podría alterar nuestra brújula moral. Consideremos, para empezar, el concepto de la responsabilidad. En el mundo actual, nuestras acciones tienen consecuencias y la conciencia de la mortalidad nos impulsa a actuar de manera responsable, a considerar el impacto de nuestros actos en el presente y en el futuro. Por consiguiente, la inmortalidad, al eliminar la amenaza de la muerte, podría diluir esta responsabilidad. ¿Por qué preocuparse por las consecuencias de nuestros actos si se tiene toda una eternidad para enmendarlos? La impunidad, en este
contexto podría volverse la norma. Adicionalmente, la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, es un pilar fundamental de la moralidad. La conciencia de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia mortalidad, nos permite comprender el sufrimiento ajeno y nos impulsa a actuar con compasión. La inmortalidad, al alejarnos de esta experiencia compartida, podría debilitar la empatía, haciendo que los inmortales se vuelvan insensibles al sufrimiento de los demás. El egoísmo. En este escenario, podría florecer. Contrastando con esto, la inmortalidad podría fortalecer la moralidad en ciertos aspectos. La posibilidad de una vida sin fin podría dar a los individuos la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones, de aprender de sus errores, de evolucionar moralmente a lo largo del tiempo. Un inmortal, con siglos de experiencia, podría llegar a comprender la importancia de la ética, de la justicia, de la compasión. La sabiduría, en este contexto, podría ser el fruto de la experiencia. No obstante, el peligro de la corrupción moral sigue latente. La acumulación de poder, la tentación de la impunidad, podría llevar a los inmortales a justificar sus actos, a distorsionar la realidad para servir a sus propios intereses. La moralidad, en este contexto, podría convertirse en un instrumento de manipulación, en una herramienta para controlar a los demás. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a dilemas éticos en la vida cotidiana. La conciencia de la mortalidad, la necesidad de actuar con responsabilidad, nos guía en nuestras decisiones. La inmortalidad, sin una brújula moral sólida, podría llevarnos a actuar de manera egoísta, a ignorar las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué valores guían sus decisiones ahora que se enfrentan a la posibilidad de una vida sin fin? De la misma manera, la historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la humildad, de reconocer nuestros límites. La inmortalidad, sin una comprensión profunda de la ética, podría llevarnos a la arrogancia, a la creencia de que estamos por encima del bien y del mal. La moralidad, en este contexto, es una brújula, una guía que nos ayuda a navegar por la complejidad de la existencia. Exploremos ahora cómo la búsqueda de la vida eterna podría reconfigurar el tejido mismo de las relaciones humanas, desde los vínculos familiares hasta las conexiones sociales más amplias. La historia de Murdoch, con su aislamiento y su egoísmo, nos ofrece una perspectiva sombría, pero también nos permite vislumbrar las posibles transformaciones, tanto positivas como negativas, que podrían derivarse de una existencia prolongada. Consideremos, en primer lugar, el concepto de la familia. En la actualidad, la familia es una unidad que se define por su temporalidad, por el ciclo de la vida y la muerte. Los padres envejecen, los hijos crecen, y el tiempo, inexorablemente, impone su ritmo. Por lo tanto, la inmortalidad podría alterar profundamente esta dinámica. ¿Cómo se relacionarían padres y hijos si unos vivieran siglos y otros solo décadas? ¿Cómo se manejarían las diferencias generacionales, la brecha entre la experiencia y la juventud? Asimismo, la intimidad y el amor podrían experimentar cambios radicales. Las relaciones amorosas en nuestro mundo se basan en la mutua aceptación de la fragilidad, en la conciencia de que el tiempo es limitado. En consecuencia, la inmortalidad podría transformar el amor en una experiencia diferente, quizás menos intensa, menos urgente. ¿Cómo se mantendría la pasión, el compromiso, en una relación que se extiende por siglos? ¿Cómo se lidiaría con la monotonía, con la pérdida de interés, con la tentación de nuevas experiencias? Contrastando esto, la inmortalidad podría fortalecer los lazos familiares, la posibilidad de compartir una vida extensa con los seres queridos, de construir recuerdos duraderos, podría crear un vínculo más profundo, más resistente. La familia, en este contexto, se convertiría en un refugio, en un espacio de apoyo y compañía, en un contrapeso a la soledad que podría acompañar a la inmortalidad. A su vez, la amistad y las relaciones sociales también podrían verse afectadas. En nuestro mundo, las amistades se construyen sobre la base de intereses comunes, de experiencias compartidas, de momentos fugaces. La inmortalidad, al extender el tiempo, podría permitir la construcción de amistades más duraderas, más profundas. Sin embargo, también podría dificultar la formación de nuevas amistades, al crear una barrera entre los inmortales y los mortales ahora. Consideremos cómo esto se aplica cuando se enfrentan a pérdidas y cambios en la vida. La muerte de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar a un ser humano. La inmortalidad, al eliminar la muerte, podría evitar este dolor, pero también podría impedir la experiencia de la pérdida, del duelo, del crecimiento personal que se deriva de estas experiencias. ¿Cómo se enfrentaría la pérdida en un mundo de inmortales? De manera similar, la historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la conexión humana.
de la necesidad de afecto, de compañía. La inmortalidad, sin relaciones significativas, podría convertirse en una maldición, en una existencia solitaria y vacía. La búsqueda de la vida eterna, por lo tanto, debe ir acompañada de la búsqueda de relaciones significativas, de la conexión con los demás. Profundicemos ahora en la dimensión de la espiritualidad y la trascendencia, explorando cómo la búsqueda de la vida eterna podría reconfigurar nuestra relación con lo sagrado y lo trascendente. La historia de Murdoch, con su obsesión por la inmortalidad, nos ofrece una oportunidad para examinar la naturaleza de la fe, la creencia en algo más allá de la existencia física, y cómo la perspectiva de la inmortalidad podría alterar nuestra experiencia espiritual. Consideremos, en primer lugar, la función de la religión en la vida de muchas personas. Las religiones a menudo ofrecen consuelo ante la muerte, prometiendo una vida después de la vida, una existencia eterna, en un plano superior. En este sentido, la inmortalidad física podría socavar esta función. Al eliminar la necesidad de una vida después de la muerte, ¿por qué buscar la trascendencia si se puede vivir para siempre en este mundo? La fe, en este contexto, podría perder su razón de ser. Ahora bien, la inmortalidad podría generar nuevas formas de espiritualidad. La búsqueda de la vida eterna podría convertirse en una búsqueda de significado, de propósito, de conexión con algo más grande que uno mismo. Los inmortales, al tener una vida sin fin, podrían dedicar su tiempo a la contemplación, a la meditación, a la búsqueda de la iluminación. La espiritualidad, en este escenario, podría adquirir una nueva dimensión, una nueva profundidad. Sin embargo, la inmortalidad podría también distorsionar la espiritualidad. La búsqueda de la vida eterna podría convertirse en una obsesión, en una forma de egoísmo espiritual. Los inmortales, al centrarse en su propia supervivencia, podrían perder de vista los valores fundamentales de la fe, como la compasión, la humildad, el servicio a los demás. La espiritualidad, en este contexto, podría convertirse en una herramienta de control, en una forma de justificar el egoísmo. En contraste, la experiencia de la mortalidad, la conciencia de la fragilidad de la vida, es a menudo un catalizador de la experiencia espiritual. La muerte nos obliga a cuestionar el significado de la existencia, a buscar respuestas a las grandes preguntas de la vida. La inmortalidad, al eliminar esta experiencia, podría dificultar la búsqueda de la trascendencia, impidiendo la experiencia de la fe. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la pérdida de seres queridos. La muerte de un ser querido es una experiencia dolorosa que a menudo nos lleva a buscar consuelo en la fe. La inmortalidad, al eliminar la muerte, podría evitar este dolor, pero también podría impedir la experiencia de la fe, de la conexión con lo trascendente. ¿Cómo encontrar consuelo en un mundo sin muerte, sin la promesa de una vida después de la vida? De manera similar, la historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la humildad espiritual, de reconocer nuestra propia limitación. La inmortalidad, sin una conexión profunda con lo sagrado, podría llevarnos a la arrogancia, a la creencia de que somos dueños de nuestro propio destino. La espiritualidad, en este contexto, es un camino, una búsqueda, una invitación a la trascendencia. Profundicemos ahora en la dinámica de la identidad y la memoria en el contexto de la búsqueda de la inmortalidad, pero esta vez enfocándonos en las posibles alteraciones de la percepción del tiempo y la experiencia sensorial. La narrativa de Murdoch, con su obsesión por la vida eterna, nos ofrece una plataforma para examinar cómo una existencia prolongada podría transformar la manera en que percibimos el flujo temporal y la riqueza de la experiencia sensorial. Consideremos, para empezar, cómo la experiencia del tiempo podría verse radicalmente alterada. En el mundo que conocemos, el tiempo es un recurso escaso, un flujo constante que nos impulsa hacia adelante. La inmortalidad, sin embargo, cambiaría esta ecuación fundamental. El tiempo, en lugar de ser un límite, se convertiría en un mar ilimitado. A partir de esto, la noción de urgencia, tan inherente a la experiencia humana, se desvanecería. Las metas a corto plazo perderían relevancia, y la planificación a largo plazo se convertiría en la norma. Por consiguiente, la capacidad de apreciar el presente podría verse comprometida. En un mundo donde el tiempo es infinito, la importancia de la hora podría disminuir. Los inmortales, al tener toda la eternidad por delante, podrían postergar indefinidamente la experiencia del placer, de la alegría, de la conexión con los demás. El carpe diem. La invitación a disfrutar del momento se volvería irrelevante. Sin embargo, la inmortalidad podría también agudizar la percepción sensorial. La posibilidad de vivir durante siglos podría permitir a los inmortales desarrollar una sensibilidad sin precedentes, una capacidad de apreciar la belleza del mundo con una intensidad que hoy resulta inalcanzable. Imaginen a un inmortal, con siglos de experiencia, saboreando un plato exquisito, escuchando una sinfonía, contemplando una obra de arte. La experiencia sensorial, en este contexto,
podría alcanzar nuevas cotas de sofisticación. En contraste, la sobrecarga sensorial podría convertirse en un problema. En un mundo donde el tiempo es infinito, la acumulación de experiencias podría ser abrumadora. Los inmortales, expuestos a un flujo constante de estímulos, podrían perder la capacidad de procesar la información, de distinguir lo importante de lo trivial. La mente, sometida a una presión constante, podría colapsar. Además, la identidad personal podría verse afectada por la alteración de la percepción del tiempo. La memoria, como ya se ha mencionado, es esencial para la construcción de nuestra identidad. La inmortalidad, al alterar la percepción del tiempo, podría también alterar la forma en que recordamos y narramos nuestra propia historia. ¿Cómo se mantendría la coherencia del yo en un mundo donde el tiempo se estira y se contrae? Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a una crisis en la vida. La percepción del tiempo, la capacidad de vivir el presente, es esencial para superar las dificultades. La inmortalidad, al alterar la percepción del tiempo, podría dificultar la capacidad de sobrellevar el sufrimiento, de encontrar consuelo en el presente. ¿Cómo se superaría una crisis en un mundo donde el tiempo no tiene fin? En última instancia, la historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la atención plena, de vivir el presente con conciencia y gratitud. La inmortalidad, sin una conexión profunda con el presente, podría convertirse en una maldición, en una existencia vacía y desprovista de sentido. Profundicemos ahora en las implicaciones que la búsqueda de la vida eterna podría tener en el ámbito de la comunicación y la expresión de ideas. La historia de Murdoch, con su obsesión por trascender la mortalidad, nos ofrece una plataforma para explorar cómo la posibilidad de una existencia indefinida podría transformar la manera en que compartimos conocimientos, construimos narrativas y nos relacionamos a través del lenguaje. Consideremos, en primer lugar, la evolución del lenguaje en sí mismo. Si la humanidad viviera para siempre, la necesidad de transmitir conocimientos a las generaciones futuras se volvería aún más crucial. En consecuencia, el lenguaje podría experimentar cambios significativos, desarrollando nuevas formas de expresión, nuevas estructuras gramaticales, adaptándose a las necesidades de una sociedad inmortal. Se simplificaría el lenguaje para facilitar la comunicación a lo largo de los siglos o se volvería más complejo para abarcar una experiencia vital más amplia. Por otro lado, la creación de archivos y bases de datos de conocimiento se convertiría en una prioridad absoluta. La información, en lugar de perderse con el tiempo, se acumularía, creando bibliotecas gigantescas, repositorios de saber que abarcarían milenios. Asimismo, la posibilidad de acceder a la experiencia de otros inmortales a través de la comunicación directa o indirecta podría transformar la forma en que aprendemos y comprendemos el mundo. En contraste, la comunicación podría volverse más fragmentada. Con la expansión del tiempo, la capacidad de mantener una conversación significativa, de construir una narrativa coherente, podría verse comprometida. Los inmortales podrían perder la capacidad de concentrarse, de prestar atención, de comunicarse de manera efectiva. La información se volvería abrumadora y la comunicación un desafío. Asimismo, la censura y el control de la información podrían convertirse en herramientas poderosas. En un mundo donde la información es poder, los inmortales podrían manipular el lenguaje, controlar las narrativas, suprimir las voces disidentes. La libertad de expresión, un valor fundamental de las sociedades democráticas, podría verse amenazada. Consideren ahora cómo esto se aplica cuando se buscan comprender eventos históricos o filosóficos complejos. La capacidad de analizar fuentes de información diversas, de comprender múltiples perspectivas, es fundamental para formar un juicio crítico. La inmortalidad, sin una cuidadosa gestión de la información, podría dificultar esta capacidad, llevando a una visión sesgada de la realidad. ¿Cómo se podría garantizar la objetividad en un mundo donde la información está controlada por unos pocos? Por lo tanto, la historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la alfabetización mediática, de la capacidad de discernir la verdad de la falsedad, de analizar críticamente las fuentes de información. La inmortalidad, sin una defensa firme de la libertad de expresión, podría convertirse en un instrumento de opresión, en una herramienta para manipular a las masas. Profundicemos ahora en las implicaciones que la búsqueda de la vida eterna podría tener en el ámbito de la justicia y la equidad social, abordando cómo la distribución desigual de tal privilegio podría exacerbar las tensiones preexistentes en la sociedad. La historia de Murdoch, con su acceso ilimitado a recursos y su ambición desmedida, nos ofrece un prisma para examinar las consecuencias de una sociedad dividida entre inmortales y mortales, y cómo esto podría erosionar los fundamentos de la convivencia. Consideremos, en primer lugar, la posibilidad de que la inmortalidad se convierta en un bien de lujo, accesible solo para una élite selecta, aquellos con los medios económicos
políticos o científicos para obtenerla, se perpetuarían en el poder, acumulando riqueza y recursos a expensas de los demás. Por consiguiente, se podría crear una casta de inmortales, una clase privilegiada que dominaría todos los aspectos de la vida social, económica y política. ¿Qué futuro le aguardaría a la gran masa de la humanidad en un mundo gobernado por unos pocos que nunca mueren? En adición a esto, la creación de esta nueva jerarquía social podría llevar a un aumento de la desigualdad. Los inmortales, al tener una ventaja competitiva sobre los mortales, podrían acumular aún más riqueza y poder, marginando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las oportunidades de ascenso social se reducirían drásticamente y la movilidad social se estancaría. De manera similar, la brecha entre ricos y pobres se ampliaría exponencialmente. No obstante, la inmortalidad, en teoría, podría ser un catalizador para la innovación social. Los inmortales, liberados de la presión del tiempo, podrían dedicarse a resolver los problemas más urgentes de la humanidad, como la pobreza, la enfermedad o el cambio climático. Podrían invertir en proyectos a largo plazo, en iniciativas que requieran décadas o siglos para dar sus frutos. Sin embargo, esto dependería de la voluntad de los inmortales de compartir sus conocimientos y recursos, de actuar en beneficio de la sociedad en su conjunto. En contraste, la implementación de la inmortalidad podría generar nuevas formas de injusticia. Imaginen un mundo donde la inmortalidad se obtuviera a través de un proceso selectivo basado en criterios arbitrarios como la inteligencia, la belleza o el estatus social. Esto podría llevar a la creación de una sociedad eugenésica, donde se valorara la vida de unos pocos, mientras que la vida de los demás se consideraría menos importante. ¿Qué sucedería con aquellos que no cumplieran con los criterios de selección? Consideren ahora cómo esto se aplica en los dilemas éticos que afrontamos en la actualidad. La discusión sobre el acceso a la atención médica, la distribución de recursos, la desigualdad económica. Son temas que están directamente relacionados con la búsqueda de la inmortalidad. La historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la justicia social, de la necesidad de crear una sociedad más equitativa y justa. Asimismo, la historia nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida, sobre el valor de la existencia humana. La inmortalidad, sin una sociedad justa, podría convertirse en una maldición, en una existencia vacía y desprovista de sentido. La búsqueda de la vida eterna, por lo tanto, debe ir acompañada de la búsqueda de la justicia, de la igualdad, de la dignidad humana. A medida que desentrañamos los hilos de esta narrativa, contemplamos un tapiz complejo tejido con los hilos de la ambición, la ciencia y la fragilidad humana. Hemos transitado por los laberintos de la mente de Murdoch, un hombre impulsado por un deseo que, como una llama incontrolable, devora todo a su paso. Vimos cómo la búsqueda de la vida eterna, lejos de ser una simple fantasía, se entrelaza con las estructuras mismas de nuestra sociedad, con las dinámicas del poder y las profundidades de nuestra psique. En este viaje hemos contemplado la orquídea milenaria no solo como un objeto, sino como un símbolo, una promesa de trascendencia que, como un espejismo en el desierto, puede llevarnos a la perdición si no se aborda con prudencia. Hemos examinado la N-Conde mutante no solo como un monstruo, sino como una metáfora de las consecuencias imprevistas que se desatan cuando se altera el equilibrio natural. La ciencia, en este relato, no es ni una bendición ni una maldición, sino una herramienta, un instrumento que, en manos equivocadas, puede volverse destructivo. Hemos explorado cómo la promesa de la inmortalidad podría transformar las relaciones humanas, reconfigurando el amor, la amistad y la familia. Hemos considerado cómo la percepción del tiempo, ese flujo incesante que define nuestra existencia, podría verse distorsionada, alterando nuestra capacidad de apreciar el presente. A lo largo de este recorrido, hemos vislumbrado los posibles efectos en la creatividad, en la expresión artística y en la búsqueda del conocimiento. Hemos analizado cómo la moral, la ética y la justicia social podrían verse desafiadas en un mundo donde la muerte ya no es el límite. Hemos vislumbrado las implicaciones políticas de tal escenario, con sus posibles consecuencias en la gobernanza y el poder. Reflexionando sobre este trayecto hasta ahora, observamos una constelación de ideas interconectadas, como si cada una fuera un fragmento de un espejo roto, que al unirse, nos ofrecen una visión fragmentada, pero reveladora, de la condición humana. La historia de Murdoch, en su esencia, es un espejo que refleja nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra eterna búsqueda de sentido. Hemos navegado por las turbulentas aguas de la ambición humana, un mar embravecido por el deseo de vencer a la muerte. La historia de Murdoch, un eco de nuestros propios anhelos y temores, nos ha mostrado el precio que podríamos pagar por la inmortalidad, un precio que va más allá de lo económico.
que se adentra en la propia esencia de nuestra humanidad. Hemos contemplado la orquídea milenaria no como un objeto de deseo, sino como un catalizador de la tragedia, un reflejo de la fragilidad de la vida y la inmensidad de las consecuencias de nuestros actos. La verdad subyacente que se ha revelado a través de esta narrativa es que la búsqueda de la vida eterna, sin una brújula moral sólida, puede llevarnos por caminos oscuros, donde la empatía se marchita y el egoísmo florece. Hemos visto cómo la ambición desmedida puede distorsionar la percepción del tiempo, diluyendo la importancia del presente. Y cómo la búsqueda desenfrenada de la inmortalidad podría romper los lazos que nos unen, erosionando el tejido mismo de la sociedad. Pero, en medio de esta exploración de las sombras, hemos descubierto también destellos de esperanza. La historia de Murdoch nos recuerda la importancia de la responsabilidad, de la ética, de la necesidad de actuar con prudencia ante los misterios de la vida. Nos invita a valorar la autenticidad, a abrazar la fragilidad humana, a encontrar sentido en la conexión con los demás y con el mundo que nos rodea. El conocimiento, la ciencia, la innovación son herramientas poderosas, pero su verdadero valor reside en el uso que hacemos de ellas, en la guía que nos brindan nuestros valores. La inmortalidad, en sí misma, no es ni una bendición ni una maldición. Es una posibilidad, un desafío, una oportunidad para repensar nuestra relación con la vida, con la muerte y con el universo. La verdadera pregunta no es si podemos vivir para siempre, sino cómo queremos vivir. ¿Qué valores nos guiarán en nuestra búsqueda de la trascendencia? ¿Cómo construiremos un mundo donde la vida, en su fugacidad, sea apreciada en toda su riqueza y complejidad? El viaje que hemos compartido, el análisis de la historia de Murdoch y su orquídea, es solo el comienzo. El verdadero ejercicio comienza ahora. Debemos reflexionar sobre nuestras propias ambiciones, sobre nuestros miedos, sobre nuestros deseos. Debemos cuestionar las estructuras sociales que nos condicionan, y debemos esforzarnos por construir un mundo más justo, más compasivo, donde la vida, en todas sus formas, sea valorada y protegida. La búsqueda de la inmortalidad, en última instancia, es una búsqueda de sentido, una búsqueda de lo eterno que comienza en el momento en que decidimos vivir. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por la eternidad? No la que prometen las religiones, ni la que se vislumbra en las estrellas. Me refiero a la eternidad tangible, la que se puede comprar, vender y, quizás, incluso arrebatar. Imagina, por un momento, que la vida, esa chispa efímera que define nuestra existencia, fuera un bien negociable, un recurso limitado a disposición de los más poderosos. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para aferrarte a ella, para burlar el inexorable paso del tiempo? En el corazón palpitante de la selva amazónica, un ecosistema que es a la vez cuna de vida y tumba de civilizaciones, se esconde un secreto que ha desatado la codicia en el corazón de un hombre y que amenaza consumir al mundo en un caos inimaginable. Este hombre es Murdoch, un magnate cuya sed de poder y riqueza no conoce límites. Para él, la vida es simplemente otra mercancía y la inmortalidad el premio final. Su obsesión lo ha llevado a la búsqueda de la mística orquídea milenaria, una flor legendaria cuyas propiedades podrían desafiar las leyes de la naturaleza y concederle la vida eterna. Pero en su afán por alcanzar la inmortalidad, Murdoch no se detendrá ante nada. Desatará una serie de eventos catastróficos, transformando la exuberante belleza de la selva en un campo de batalla donde la ambición humana se enfrentará a las fuerzas indomables de la naturaleza. La codicia de Murdoch corromperá incluso a las criaturas más inofensivas, convirtiendo a un eneconde, un ser ancestral de la selva, en un monstruo imparable, un depredador sediento de vida y fragmentado en dos. En medio de este torbellino de horror y desesperación, surgió una heroína improbable, Amanda, una valiente herpetóloga cuyo conocimiento y valentía serán puestos a prueba como nunca antes. Liderando una expedición desesperada, Amanda se adentrará en el laberinto de la selva, enfrentándose a peligros inimaginables y a la cruda realidad de un mundo donde la vida es el único precio. La selva, con sus misterios y sus amenazas, se convertirá en un campo de batalla donde la supervivencia es la única ley. ¿Podrán Amanda y su equipo detener a estas pesadillas colosales antes de que el mundo sucumba a la extinción? Una carrera contra el tiempo donde cada segundo cuenta y la vida es el único precio. Prepárense, porque el viaje a las profundidades de la eternidad está a punto de comenzar. Profundizando en la premisa de la eternidad, consideremos las implicaciones éticas que se desprenden de la posibilidad de una vida sin fin. Si la inmortalidad se convirtiera en una realidad, ¿cómo redefiniríamos conceptos fundamentales como la justicia, la igualdad y la responsabilidad? Imaginemos un mundo donde la acumulación de poder y riqueza se extiende a lo largo de siglos. ¿Qué tipo de estructuras sociales surgirían y cómo se mantendría el equilibrio entre los inmortales y aquellos que aún están sujetos al ciclo natural de la vida y la muerte? Asimismo,
La propia naturaleza de la experiencia humana cambiaría radicalmente. La urgencia inherente a nuestra existencia, la conciencia de la finitud, es lo que impulsa gran parte de nuestras acciones y aspiraciones. ¿Qué sucedería si esa urgencia desapareciera? ¿Cómo afectaría esto a nuestra capacidad de amar, de crear, de innovar? ¿Nos volveríamos apáticos ante la vastedad del tiempo? ¿O buscaríamos nuevas formas de encontrar significado y propósito? Otro aspecto crucial es el impacto psicológico de la inmortalidad. La idea de vivir para siempre puede parecer atractiva a primera vista, pero ¿qué pasaría con el peso acumulado de experiencias? ¿Recuerdos y pérdidas? ¿Podríamos soportar la carga emocional de presenciar el paso de generaciones, el auge y la caída de civilizaciones? ¿La mente humana está preparada para lidiar con una duración de tiempo que trasciende nuestra comprensión? Adicionalmente, la disponibilidad de la inmortalidad plantearía desafíos existenciales sin precedentes. ¿Cómo manejaríamos la superpoblación? ¿Qué recursos necesitaríamos para sostener a una población que nunca envejece y, por lo tanto, nunca muere? ¿Cómo adaptaríamos nuestras estructuras económicas y políticas para hacer frente a una realidad tan radicalmente distinta? Además, consideremos la posibilidad de que la inmortalidad no sea una experiencia uniforme. Podría haber diferentes grados de inmortalidad o incluso diferentes calidades de vida eterna. ¿Quiénes serían los elegidos para acceder a la inmortalidad? ¿Cómo se decidiría y cuáles serían las consecuencias de esa selección? ¿Generaría esto nuevas formas de discriminación y desigualdad? Ahora, consideren cómo se aplica esto al escenario de Murdoch y la orquídea milenaria. Su búsqueda de la inmortalidad, impulsada por la codicia y la ambición desmedida, podría tener consecuencias catastróficas no solo para él, sino para todo el mundo. Su deseo de trascender los límites de la naturaleza lo ha llevado a un camino de destrucción. Un camino que pone en peligro la propia existencia de la vida en la Tierra. Consideremos ahora la intrincada relación entre la inmortalidad y la memoria. ¿Qué pasaría con la identidad personal si pudiéramos acumular siglos de recuerdos? La mente humana, por más prodigiosa que sea, tiene una capacidad limitada para procesar información. Imaginen la sobrecarga sensorial, el diluvio constante de experiencias, emociones y detalles que se acumulan a lo largo de milenios. ¿Podríamos mantener la coherencia, la continuidad del yo, o nos fragmentaríamos en un mosaico de personalidades superpuestas? En este contexto, la amnesia, paradójicamente, podría convertirse en una herramienta de supervivencia. La capacidad de olvidar, de borrar selectivamente recuerdos dolorosos o abrumadores, podría ser crucial para mantener la cordura. Sin embargo, ¿qué precio pagaríamos por esa amnesia? Perderíamos también fragmentos valiosos de nuestra historia personal, de nuestras relaciones, de aquello que nos define. Por otra parte, la inmortalidad podría transformar la forma en que valoramos el pasado. En una sociedad donde la muerte es la norma, el pasado se convierte en un tesoro precioso, un relato que se transmite de generación en generación. Pero, ¿qué ocurriría si el pasado se convirtiera en una presencia constante, un peso que cargamos a cada instante? Nos sentiríamos abrumados por el recuerdo de errores y pérdidas, incapaces de avanzar hacia el futuro. Asimismo, la tecnología jugaría un papel crucial en la gestión de la memoria en un mundo inmortal. Podríamos necesitar sistemas de archivo y procesamiento de datos increíblemente sofisticados para organizar y acceder a la inmensidad de nuestros recuerdos. La manipulación de la memoria, la posibilidad de editar o incluso fabricar recuerdos, podría convertirse en una práctica común con implicaciones éticas y sociales profundas. Ahora, consideren cómo esta dinámica se manifiesta en la historia de Murdoch y su obsesión con la orquídea milenaria. Su búsqueda de la inmortalidad podría estar impulsada, en parte, por el temor a olvidar, por el deseo de preservar para siempre su legado. Sin embargo, al aferrarse a la vida a toda costa, podría estar condenándose a una existencia atormentada por el peso de sus actos y por la incapacidad de escapar de su propio pasado. Imaginen la carga de sus decisiones, la memoria de sus crueldades, acechándolo eternamente. Consideremos ahora la intrincada interacción entre la inmortalidad y el concepto de legado. ¿Qué significa dejar una huella en el mundo si la propia existencia se prolonga indefinidamente? Para nosotros, mortales, el legado es una forma de trascender la muerte. Una promesa de perdurar en la memoria colectiva. Construimos imperios, creamos obras de arte, engendramos hijos, todo con la esperanza de que nuestro nombre resuene más allá de nuestra propia vida. Sin embargo, para un inmortal, la noción de legado adquiere una dimensión completamente distinta. La urgencia de dejar una marca se diluye ante la vastedad del tiempo. ¿Para qué esforzarse en construir una civilización que, inevitablemente, será superada por otras? ¿Por qué preocuparse por la posteridad cuando se tiene la eternidad para experimentar el mundo y sus cambios? Además, la propia definición de legado podría transformarse.
En lugar de monumentos y hazañas, el legado de un inmortal podría ser la acumulación de conocimiento, la preservación de la historia, la guía de las generaciones futuras. Imaginen a un ser inmortal que ha sido testigo de la evolución humana, que ha acumulado siglos de sabiduría y que se convierte en el guardián del saber. Por otra parte, la inmortalidad podría dar lugar a nuevas formas de legado negativo. Un individuo inmortal, con siglos de poder y recursos a su disposición, podría perpetuar la opresión y la injusticia, dejando un rastro de sufrimiento y destrucción que perduraría por milenios. El legado de un tirano inmortal sería una pesadilla constante para las generaciones futuras. Otro ángulo crucial es la posibilidad de que los inmortales, hastiados de la eternidad, busquen formas de deshacer su legado, de borrar su propia existencia de la memoria colectiva. Imaginen a un ser inmortal que, cansado de la vida, intenta desesperadamente dejar de existir, buscando el olvido total. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la figura de Murdocky, su obsesión con la orquídea milenaria. Su búsqueda de la inmortalidad, impulsada por la ambición y la codicia, podría estar motivada por el deseo de perpetuar su propio legado, de dominar el mundo y dejar una huella imborrable en la historia. Sin embargo, la fragilidad de ese legado, la posibilidad de que sea destruido por sus propios actos, podría ser un factor clave en su descenso a la locura. ¿Qué clase de legado está forjando y a qué precio está dispuesto a pagarlo? Analicemos ahora la intrincada relación entre la inmortalidad y la responsabilidad moral. Si la vida se extiende indefinidamente, ¿cómo se redefine la rendición de cuentas por nuestros actos? En un mundo donde la muerte es el límite, las consecuencias de nuestras decisiones se miden en el corto plazo, en el impacto que tienen en nuestra propia vida y en la de aquellos que nos rodean. Pero, ¿qué ocurre cuando el tiempo deja de ser una limitación? Profundizando en esto, la responsabilidad moral se convierte en una carga mucho más pesada. Cada acción, por pequeña que sea, adquiere una resonancia que se extiende a lo largo de los siglos. Un error, una injusticia, un acto de crueldad podrían perseguir a un inmortal durante toda la eternidad, convirtiéndose en una cicatriz imborrable en su conciencia. Asimismo, la posibilidad de redención se vuelve más compleja. ¿Cómo expiar culpas que se acumulan a lo largo de milenios? ¿Cómo reparar el daño causado a generaciones enteras? Sin embargo, la inmortalidad podría también ofrecer nuevas oportunidades para la reflexión y el crecimiento moral. Un inmortal, con la perspectiva del tiempo, podría aprender de sus errores, corregir sus acciones y convertirse en un ser más sabio y compasivo. La experiencia, el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos podría ser una herramienta poderosa para la transformación personal. Por consiguiente, la inmortalidad no solo implicaría una mayor responsabilidad, sino también la posibilidad de una profunda evolución moral. Por otro lado, consideremos la tentación del poder que la inmortalidad podría acarrear. Un individuo con una vida ilimitada tendría una ventaja inmensa sobre aquellos que están sujetos al ciclo natural de la vida y la muerte. Podría acumular riqueza, influencia y control, corrompiéndose por el poder y utilizándolo para sus propios fines. Adicionalmente, la inmortalidad podría generar una desconexión emocional con el resto de la humanidad. Un inmortal, al presenciar el nacimiento y la muerte de generaciones, podría volverse insensible al sufrimiento ajeno, perdiendo la empatía y la capacidad de compasión. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la figura de Murdock y su obsesión con la orquídea milenaria. Su búsqueda de la inmortalidad, impulsada por la codicia y la ambición, podría llevarlo a cometer actos atroces, a sacrificar vidas humanas en aras de su propio beneficio. ¿Estará dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos? ¿Podrá vivir con las consecuencias de sus decisiones, o se hundirá en un abismo de desesperación y remordimiento? Adentrémonos ahora en una faceta menos explorada de la inmortalidad: la relación con el aburrimiento y la búsqueda constante de novedad. Imaginen una existencia que se extiende sin fin. Una vida donde la rutina y la monotonía se convierten en enemigos implacables. ¿Cómo mantener el interés, la chispa vital, cuando todas las experiencias, por intensas que sean, se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo? Precisamente, la búsqueda incesante de nuevas sensaciones, de experiencias que desafíen la monotonía, podría convertirse en la norma para los inmortales. Esto podría llevar a la exploración de límites extremos, a la inmersión en actividades peligrosas y arriesgadas, en un intento desesperado por sentir algo, por experimentar la adrenalina de la novedad. Por consiguiente, la existencia de los inmortales podría transformarse en una búsqueda frenética de experiencias, una carrera sin fin por encontrar algo que los mantenga despiertos y activos. Adicionalmente, la creación artística y la innovación podrían adquirir una importancia crucial. El arte, la música, la literatura, la ciencia, todos estos campos ofrecerían nuevas formas de expresión,
de explorar la complejidad del universo y de desafiar los límites del pensamiento humano. Los inmortales, con su tiempo ilimitado, podrían convertirse en mecenas, en creadores, en exploradores incansables de la creatividad humana. De manera similar, la innovación tecnológica podría jugar un papel vital. El desarrollo de nuevas herramientas, de nuevas formas de interactuar con el mundo, podría mantener a los inmortales entretenidos y estimulados. No obstante, el aburrimiento podría también llevar a la desesperación, a la búsqueda de la autodestrucción. Un inmortal, hastiado de la vida, podría buscar formas de poner fin a su existencia, de escapar de la monotonía que lo atormenta. Esto podría manifestarse en comportamientos autodestructivos, en la búsqueda de sensaciones extremas que pongan en peligro su propia vida. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la figura de Murdoch y su obsesión con la orquídea milenaria. Está buscando la inmortalidad por el poder, por la riqueza, o simplemente por el miedo al aburrimiento. ¿Qué tipo de experiencias buscará para mantener su interés y hasta dónde estará dispuesto a llegar para evitar la monotonía? La respuesta a estas preguntas podría revelar mucho sobre la verdadera naturaleza de su búsqueda y sobre el destino que le espera. Consideremos ahora la relación entre la inmortalidad y la transformación del concepto de valor en sí mismo. Si la vida es un recurso ilimitado, ¿qué valor tendrían las posesiones materiales, el prestigio social o incluso el poder político, en un mundo donde el tiempo no escasea? La acumulación de riquezas pierde su urgencia, su significado primordial. El dinero, los bienes, los títulos nobiliarios se diluirían en la inmensidad del tiempo, perdiendo su capacidad de otorgar estatus o satisfacción duradera. Asimismo, la valoración de las experiencias cotidianas podría sufrir un cambio radical del placer efímero. La gratificación instantánea perderían su atractivo ante la perspectiva de una eternidad llena de oportunidades. La búsqueda de la felicidad, como la conocemos ahora, podría transformarse en una exploración constante de nuevos horizontes, de nuevos niveles de conciencia y comprensión. Por ende, la noción de éxito se redefiniría por completo, alejándose de los indicadores tradicionales y enfocándose en el crecimiento personal, la sabiduría y la capacidad de adaptación. Sin embargo, la inmortalidad podría también generar una profunda desvalorización de la vida ajena. Si la propia existencia es ilimitada, el valor de la vida de los demás podría disminuir, especialmente entre aquellos que no comparten la inmortalidad. La empatía, la compasión podrían erosionarse ante la constante presencia de la muerte, la pérdida, el sufrimiento. Por consiguiente, las relaciones interpersonales podrían volverse superficiales, transitorias y la sociedad fragmentada. En contraste, la inmortalidad podría dar lugar a una nueva forma de altruismo, de preocupación por el bienestar de las generaciones futuras. Los inmortales, con la perspectiva del tiempo, podrían asumir la responsabilidad de guiar a la humanidad, de proteger el planeta, de asegurar un futuro sostenible para todos. Ahora bien, la elección de asumir o no esa responsabilidad recaería en cada individuo inmortal, en su propia escala de valores y en su sentido de lo que es verdaderamente importante. Consideremos, por ejemplo, cómo esto se aplica a Murdoch y su obsesión con la orquídea milenaria. ¿Qué valora realmente este magnate? ¿El poder, la riqueza, la inmortalidad? O tal vez, en el fondo, busca algo más profundo, algo que trasciende las posesiones materiales y el estatus social. Su búsqueda de la inmortalidad, su disposición a sacrificar vidas humanas en aras de su propio beneficio, revela una profunda distorsión de los valores, una incapacidad para comprender el verdadero significado de la vida y de la muerte. Profundizando en el análisis de la inmortalidad, exploraremos la transformación que podría sufrir la percepción del riesgo y la prudencia. En un mundo donde la muerte deja de ser una constante, la aversión al riesgo podría disminuir significativamente. La cautela, la planificación a largo plazo, la consideración de las consecuencias de nuestras acciones podrían perder su importancia relativa. ¿Por qué preocuparse por un error, por un fracaso, si se tiene el tiempo infinito para rectificar, para aprender de la experiencia? Asimismo, la propia naturaleza de la valentía se modificaría. En nuestra sociedad, la valentía implica enfrentarse a la muerte, arriesgar la vida por una causa mayor. Pero, ¿qué significa ser valiente cuando la muerte deja de ser una amenaza real? La valentía podría transformarse en audacia, en la búsqueda de experiencias extremas, en la osadía de desafiar los límites de la naturaleza y del conocimiento. La prudencia, entonces, podría ser vista como una debilidad, un freno a la exploración y al avance. Adicionalmente, la inmortalidad podría generar una nueva forma de riesgo existencial. Si la vida se prolonga indefinidamente, la posibilidad de quedar atrapado en una existencia sin propósito, sin significado, podría convertirse en la mayor amenaza. El riesgo de la alienación, de la desesperanza, de la pérdida de la identidad, podría ser mucho más temible que la propia muerte.
Ahora, consideremos cómo esto se aplica al caso de Murdoch y su obsesión con la orquídea milenaria, su búsqueda de la inmortalidad, su disposición a desafiar las leyes de la naturaleza. Revela una profunda falta de prudencia. No considera los riesgos que implica su ambición, ni las consecuencias que sus actos podrían tener para el mundo. Su valentía, si se le puede llamar así, es una audacia temeraria. Una apuesta desesperada por el control absoluto. ¿Es esta falta de prudencia el reflejo de una mente obsesionada con la eternidad o simplemente una muestra de su carácter despiadado? Por otra parte, la tecnología jugaría un papel fundamental en la gestión del riesgo en un mundo inmortal. Los avances en medicina, en seguridad, en control ambiental podrían minimizar las amenazas a la supervivencia. Sin embargo, la tecnología también podría generar nuevos riesgos, nuevas formas de peligro que los inmortales tendrían que enfrentar. La carrera por la supervivencia, entonces, se convertiría en una carrera tecnológica, donde la innovación y la adaptación serían las claves. Finalmente, el escenario de la selva amazónica, con sus peligros naturales y sus misterios ancestrales, podría ser el escenario perfecto para la puesta a prueba de la prudencia y del riesgo en un mundo inmortal. Amanda y su equipo, al enfrentarse a los monstruos y a la ambición de Murdoch, se verán obligados a tomar decisiones que pondrán a prueba su coraje y su capacidad de adaptación. La supervivencia, en este contexto, dependerá de la capacidad de equilibrar la audacia con la prudencia, la ambición con la responsabilidad. Consideremos la transformación que la inmortalidad podría infligir en el tejido social, en la estructura misma de las relaciones humanas. Si la muerte deja de ser una constante, la dinámica de poder, las jerarquías establecidas y las normas de interacción se verían sometidas a una revisión radical. Por consiguiente, las estructuras familiares, las relaciones de pareja, las amistades, todo se vería afectado por la prolongación indefinida de la existencia. Imaginen un mundo donde la experiencia individual se acumula a lo largo de siglos. ¿Cómo se establecerían las relaciones interpersonales en un contexto tan radicalmente diferente? La fidelidad, el compromiso, la confianza, conceptos que sustentan nuestras relaciones actuales, se someterían a una presión sin precedentes. Asimismo, la duración de las relaciones, el tiempo que las personas pasarían juntas, cambiaría radicalmente. ¿Cómo mantener lazos emocionales a lo largo de generaciones, cuando la propia naturaleza de las personas evoluciona constantemente? Por otra parte, la desigualdad social podría exacerbarse de manera dramática. Si la inmortalidad se convierte en un privilegio reservado para unos pocos, se crearía una brecha insalvable entre los inmortales y los mortales. Los inmortales, con su conocimiento acumulado, su riqueza y su poder, dominarían la sociedad, relegando a los mortales a un segundo plano. Ahora bien, las estructuras políticas y económicas tendrían que adaptarse a esta nueva realidad, con consecuencias impredecibles. En contraste, la inmortalidad podría generar nuevas formas de comunidad y colaboración. Los inmortales, al compartir una experiencia común, podrían formar lazos fuertes, creando una sociedad basada en la sabiduría, la experiencia y la cooperación. La creatividad, la innovación y el progreso humano podrían verse impulsados por la colaboración de individuos con siglos de conocimiento y experiencia. Además, la propia percepción de la identidad colectiva se transformaría. Las naciones, los grupos étnicos, las culturas podrían experimentar una profunda transformación. Los inmortales, al ser testigos del paso del tiempo, podrían desarrollar una visión más amplia de la historia, una mayor comprensión de la diversidad humana. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la historia de Murdoch y su obsesión. ¿Qué clase de sociedad espera crear? ¿Una sociedad dividida entre inmortales y mortales? ¿O un mundo donde la inmortalidad es compartida por todos? La respuesta a estas preguntas revelará mucho sobre sus verdaderas intenciones y sobre el destino que le depara a la humanidad. Profundicemos ahora en las implicaciones de la inmortalidad en lo referente a la evolución y la adaptabilidad. La vida, tal como la conocemos, es un proceso dinámico, en constante cambio, impulsado por la selección natural y la mutación genética. La muerte, paradójicamente, es un componente esencial de este proceso, permitiendo que las especies se adapten a las nuevas condiciones ambientales y que evolucionen. ¿Qué ocurre cuando este motor de cambio se detiene, cuando la posibilidad de la muerte deja de existir? Consideremos, por ejemplo, la adaptación a enfermedades. En un mundo mortal, las epidemias y las pandemias actúan como fuerzas selectivas, eliminando a los individuos menos resistentes y permitiendo que las poblaciones desarrollen inmunidad. En un mundo inmortal, esta dinámica cambiaría radicalmente. Los individuos, al no estar expuestos a la muerte, podrían perder la necesidad de desarrollar defensas contra las enfermedades.
Adicionalmente, la evolución de las enfermedades, que se produce a una velocidad vertiginosa, podría superar la capacidad de adaptación de los inmortales, convirtiéndolos en presas fáciles. Asimismo, la adaptación a los cambios climáticos y ambientales se vería comprometida. Las especies, para sobrevivir, deben adaptarse a las nuevas condiciones, lo que implica la selección de rasgos que les permitan prosperar en un entorno cambiante. Los inmortales, al no estar sujetos a la selección natural, podrían perder la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales, volviéndose vulnerables a las nuevas amenazas. Aún más, la propia evolución de la inteligencia y la conciencia podría verse afectada. La urgencia de la muerte, la finitud de la vida, es lo que nos impulsa a buscar el conocimiento, a explorar el mundo, a desarrollar nuevas habilidades. ¿Qué pasaría si esa urgencia desapareciera? Sin embargo, la inmortalidad podría ofrecer nuevas oportunidades para la adaptación. Los inmortales, con su tiempo ilimitado, podrían desarrollar nuevas formas de interacción con el medio ambiente. Nuevas tecnologías que les permitieran sobrevivir en condiciones extremas, podrían incluso convertirse en los guardianes de la biodiversidad, protegiendo a las especies en peligro de extinción. No obstante, la posibilidad de que los inmortales se vuelvan estáticos, resistentes al cambio, es un riesgo real ahora. Consideren cómo esto se aplica a la historia de Murdoch y su búsqueda de la orquídea milenaria. ¿Está buscando la inmortalidad para adaptarse al futuro o simplemente para perpetuar su propia existencia, sin importar las consecuencias? Su obsesión con la flor, su desprecio por la naturaleza, sugieren que no está interesado en la evolución, sino en el control. ¿Será capaz de adaptarse a las nuevas amenazas que surjan, o se convertirá en una reliquia del pasado? Exploremos ahora el impacto de la inmortalidad en la percepción del tiempo y la memoria. Para nosotros, el tiempo es un recurso limitado, un flujo constante que define nuestra existencia. Cada segundo cuenta, cada momento es precioso. Pero, ¿qué ocurre cuando el tiempo se convierte en un océano infinito, donde los años se acumulan como gotas de agua en el mar? En este contexto, la memoria, que para nosotros es un tesoro, podría transformarse en un laberinto. La capacidad de recordar, de evocar el pasado, es lo que nos define. Sin embargo, podríamos procesar la avalancha de recuerdos que se acumularían a lo largo de los siglos. Podríamos distinguir entre la realidad y la fantasía, entre los recuerdos verdaderos y los falsos. Por otra parte, la propia naturaleza de los recuerdos cambiaría. Los momentos significativos, las experiencias cruciales, se diluirían en la inmensidad del tiempo, perdiendo su intensidad y su significado. Además, la percepción del presente se vería afectada. La urgencia de vivir, de experimentar el mundo, se desvanecería ante la perspectiva de una eternidad. La inmediatez, la vivacidad del momento, se perdería en la lentitud del tiempo. En consecuencia, los inmortales podrían volverse apáticos, indiferentes al mundo que los rodea, incapaces de apreciar la belleza y la maravilla de la vida. Ahora bien, la tecnología jugaría un papel fundamental en la gestión del tiempo y la memoria en un mundo inmortal. Los sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos tendrían que ser increíblemente sofisticados para manejar la inmensidad de los recuerdos. La manipulación de la memoria, la posibilidad de crear o borrar recuerdos, se convertiría en una práctica común con implicaciones éticas y sociales profundas. Aún más, los inmortales podrían desarrollar nuevas formas de percibir el tiempo, de experimentar el pasado y el futuro. Podrían, incluso, viajar en el tiempo o al menos simularlo. Consideren ahora cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la figura de Murdoch y su obsesión con la orquídea milenaria. ¿Está buscando la inmortalidad para escapar del tiempo o para dominarlo? ¿Qué hará con la inmensidad de los recuerdos que acumulará? ¿Será capaz de mantener su cordura? ¿O se perderá en el laberinto de su propia memoria? La respuesta a estas preguntas revelará mucho sobre su destino final. Profundizando en las implicaciones de la inmortalidad, centrémonos en la transformación que podría experimentar el concepto de identidad. ¿Qué define a un individuo si la experiencia vital se extiende indefinidamente? Para nosotros, la identidad es un constructo en constante evolución, moldeado por nuestras experiencias, relaciones y el paso del tiempo. Pero, ¿cómo se mantiene la coherencia del yo a lo largo de siglos, incluso milenios? Ahora bien, la identidad podría fragmentarse. Las experiencias acumuladas, las transformaciones personales, las influencias externas podrían erosionar la unicidad del individuo, dividiéndolo en múltiples yo superpuestos. Imaginemos una persona que ha vivido a través de distintas épocas, adoptando diferentes roles, culturas y perspectivas. ¿Cómo se reconcilian estas facetas dispares en una única identidad coherente? Por consiguiente, la identidad podría convertirse en un rompecabezas complejo, un laberinto de personalidades, un mosaico de experiencias,
Además, la tecnología jugaría un papel fundamental en la gestión de la identidad en un mundo inmortal. La posibilidad de clonación, de transferencia de conciencia, de modificación genética, abriría nuevas vías para la fragmentación y la transformación de la identidad. De igual manera, la manipulación de la memoria, la creación de recuerdos falsos, la alteración de la personalidad podrían socavar la autenticidad del yo. En contraste, la inmortalidad podría ofrecer nuevas oportunidades para la exploración y la autocomprensión. Un individuo con tiempo ilimitado podría dedicarse a la introspección, al estudio de sí mismo, a la búsqueda de la verdad interior. Podría explorar diferentes facetas de su personalidad, desarrollar nuevas habilidades y talentos, y alcanzar un nivel de autoconocimiento que sería impensable para un mortal. Ahora bien, la elección de emprender este camino de autodescubrimiento recaería en cada individuo inmortal, en su propia voluntad de explorar los misterios de su ser. Asimismo, la inmortalidad podría transformar la percepción de la individualidad y la pertenencia. Los inmortales podrían formar comunidades basadas en la experiencia compartida, en la búsqueda común de conocimiento y en la defensa de valores comunes. Por lo tanto, la identidad individual podría fusionarse con la identidad colectiva, creando una nueva forma de pertenencia. Ahora, consideren cómo esto se aplica al personaje de Murdoch y su búsqueda. ¿Qué clase de identidad busca preservar o crear? ¿Busca una identidad única y coherente o está dispuesto a sacrificar su individualidad en aras de la inmortalidad? La respuesta a estas preguntas revelará mucho sobre su verdadero propósito y sobre el precio que está dispuesto a pagar por la eternidad. ¿Se transformará en un ser irreconocible o mantendrá su esencia a lo largo de los siglos? Profundizando aún más en las implicaciones de la inmortalidad, es crucial considerar la transformación que experimentaría la propia noción de propiedad. En un mundo donde la vida es el bien más preciado, ¿cómo se redefinirían los conceptos de posesión, herencia y valor económico si la existencia se prolonga indefinidamente? La acumulación de bienes materiales perdería su atractivo primordial. Ya no existiría la necesidad de adquirir y acumular riquezas para asegurar el futuro, puesto que el futuro, en un sentido tradicional, dejaría de existir. Ahora bien, la propiedad intelectual y el conocimiento podrían adquirir una importancia desmesurada. Los inmortales, con su capacidad de aprender y acumular información a lo largo de los siglos, se convertirían en los guardianes del saber, en los dueños de la historia y del conocimiento científico, más aún, la capacidad de controlar la información, de manipularla y de ocultarla, podría convertirse en la forma más poderosa de dominio. La propiedad de las ideas, de los descubrimientos, de las obras de arte, se valoraría por encima de cualquier posesión tangible. En contraste, la posesión de la tierra, de los recursos naturales, podría perder parte de su valor estratégico. Si la superpoblación se convierte en un problema, la lucha por los recursos se intensificaría. Pero la necesidad de poseer tierras fértiles o fuentes de agua se vería atenuada por la capacidad de crear nuevos recursos o de habitar en entornos artificiales. Por consiguiente, la propiedad podría adquirir una dimensión completamente nueva, basada en la capacidad de crear, innovar y controlar el flujo de información y conocimiento. Por otra parte, la herencia, como la conocemos hoy, se transformaría radicalmente. La transmisión de bienes y propiedades a las generaciones futuras perdería su significado tradicional. La herencia, en un mundo inmortal, podría ser la transmisión de conocimiento, de habilidades, de valores, de experiencias. De la misma manera, la posibilidad de legar recuerdos, de compartir vivencias con otros inmortales, adquiriría una importancia fundamental. Ahora, consideren cómo esto se aplica a Murdoch y su obsesión con la orquídea milenaria. ¿Qué tipo de propiedad busca adquirir? ¿El control sobre la vida, el poder sobre la muerte? ¿O busca el control sobre el conocimiento, sobre la memoria, sobre el destino de la humanidad? Su ambición desmedida, su disposición a utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos, sugiere que su verdadera búsqueda es el poder, el dominio absoluto sobre todos los aspectos de la existencia. Consideremos ahora la reconfiguración de la ética y la moralidad que la inmortalidad podría conllevar. En nuestra existencia efímera, las normas éticas y morales se fundamentan en la finitud, en la conciencia de la muerte como el límite último. Las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos, se valoran en función de su impacto en la vida presente y en el legado que dejamos. Pero, ¿qué ocurre cuando la muerte deja de ser una barrera? ¿Cómo se redefine el bien y el mal, la virtud y el vicio, en una realidad donde la existencia se extiende indefinidamente? Aún más, la propia naturaleza de la empatía podría sufrir una transformación radical. Al estar sujetos a la experiencia de la muerte, experimentamos la pérdida, el dolor, el sufrimiento de los demás, lo que nos impulsa a la compasión y a la solidaridad. Sin embargo, en un mundo inmortal, la muerte se vuelve un evento lejano, un concepto abstracto, y la empatía podría erosionarse.
la capacidad de sentir el dolor ajeno, de comprender la fragilidad de la vida, podría disminuir, dando paso a una creciente indiferencia. Por otra parte, la responsabilidad individual adquiriría una dimensión completamente nueva. Las acciones de un inmortal, con su alcance temporal ilimitado, podrían tener consecuencias que se extienden a lo largo de siglos, incluso milenios. Un error, una injusticia, un acto de crueldad podrían resonar a través del tiempo, afectando a innumerables generaciones. En consecuencia, la rendición de cuentas se volvería un proceso complejo y la búsqueda de la justicia un desafío permanente. Asimismo, la valoración de la vida humana podría verse alterada. En nuestra sociedad, cada vida es preciosa, cada individuo tiene un valor intrínseco. Sin embargo, en un mundo inmortal, la sobrepoblación podría convertirse en un problema grave y la vida humana podría perder su valor. La eutanasia, el control de la natalidad, incluso la eliminación selectiva de individuos, podrían ser consideradas como medidas necesarias para mantener el equilibrio. Por lo tanto, la ética y la moralidad tendrían que adaptarse a esta nueva realidad, creando nuevos códigos de conducta y nuevas formas de justicia. Ahora, consideren cómo esto se aplica al escenario de Murdoch y su obsesión. ¿Qué principios éticos guían sus acciones? ¿Respeta el valor de la vida humana? ¿O la considera un mero recurso? Su búsqueda de la inmortalidad, su disposición a manipular y a sacrificar a otros, sugiere una profunda distorsión de la moralidad. ¿Será capaz de vivir con las consecuencias de sus actos, o se hundirá en un abismo de desesperación? Profundicemos en un aspecto menos explorado, la influencia de la inmortalidad en la creatividad humana. Nuestra existencia finita, con su sentido de urgencia y premura, es un motor poderoso para la innovación y la expresión artística. La conciencia de la muerte nos impulsa a dejar una huella, a crear obras que perduren más allá de nuestra propia vida. ¿Qué ocurre cuando esa urgencia desaparece, cuando el tiempo se convierte en un lienzo infinito? Además, la relación entre la inspiración y la mortalidad es intrínseca. La fragilidad de la vida, la fugacidad del momento son fuente de profunda emoción y reflexión, catalizadores de la creatividad. La pérdida, el dolor, la tristeza son experiencias que nutren el alma del artista, que le impulsan a expresar su visión del mundo. ¿Cómo se manifiesta la creatividad cuando se elimina la experiencia de la pérdida, cuando el dolor se convierte en una anomalía? Por otra parte, la propia naturaleza de la experimentación artística podría transformarse. En nuestra sociedad, los artistas suelen tomar riesgos, desafiar las convenciones, explorar nuevos territorios. Sin embargo, en un mundo inmortal, la experimentación podría adquirir una dimensión completamente distinta. El artista inmortal podría tomar riesgos mucho mayores. Experimentar con formas de arte que son consideradas peligrosas o inaceptables. En el presente, otro aspecto fundamental es el cambio en la percepción del fracaso. Para un mortal, el fracaso puede ser devastador, un golpe a la autoestima y a la trayectoria profesional. Pero, ¿qué ocurre cuando se tiene el tiempo infinito para aprender y para corregir los errores? El fracaso podría convertirse en una herramienta de aprendizaje, en un trampolín hacia el éxito. Los artistas inmortales podrían experimentar con nuevas formas de arte, sabiendo que tienen el tiempo ilimitado para perfeccionar su técnica. Ahora, consideren cómo esto se aplica a la historia de Murdoch y su obsesión. ¿Qué tipo de arte crearía un inmortal como él? ¿Un arte que celebra la vida? ¿O un arte que refleja su sed de poder y su desprecio por la muerte? ¿Se convertiría en un mecenas de las artes o utilizaría la creatividad para manipular y controlar a los demás? La respuesta a estas preguntas revelará mucho sobre su verdadera naturaleza. Ahondemos ahora en la transformación que la inmortalidad podría desencadenar en la esfera de la educación y el aprendizaje. En nuestra sociedad, el conocimiento se transmite de generación en generación, a través de sistemas educativos estructurados y de la experiencia personal. La vida, con su duración limitada, nos obliga a priorizar, a seleccionar qué aprender y en qué especializarnos. ¿Qué ocurre cuando el tiempo deja de ser una limitación? Cuando la posibilidad de adquirir conocimientos se extiende indefinidamente. Además, el propio concepto de especialización podría cambiar radicalmente. En nuestro mundo, la especialización es esencial para el progreso científico y tecnológico. Sin embargo, en un mundo inmortal, la especialización podría perder su importancia, ya que los individuos tendrían tiempo para dominar múltiples disciplinas, para convertirse en eruditos universales. Como resultado, la educación podría transformarse en una búsqueda constante de conocimiento, en un viaje sin fin a través de las diferentes ramas del saber. Por otra parte, la forma en que se transmiten los conocimientos podría evolucionar. En la actualidad, dependemos de libros, de universidades, de profesores. Pero, ¿cómo se transmitiría el conocimiento en un mundo donde la memoria es ilimitada y la información fluye constantemente?
La tecnología podría jugar un papel fundamental creando sistemas de aprendizaje personalizados, que se adaptan a las necesidades y a los intereses de cada individuo. Aún más, la experiencia personal se convertiría en una fuente de conocimiento invaluable. Los inmortales, al ser testigos de la historia, al experimentar el mundo de primera mano, podrían desarrollar una comprensión profunda de la realidad. Otro aspecto crucial es el cambio en la motivación para aprender. En nuestra sociedad, el aprendizaje está impulsado por la necesidad de obtener un empleo, de alcanzar el éxito profesional, de mejorar nuestra calidad de vida. Pero, ¿qué motiva a un inmortal a aprender? La curiosidad, la sed de conocimiento, la búsqueda de la verdad podrían convertirse en los motores principales. En consecuencia, el aprendizaje se convertiría en un fin en sí mismo, en una experiencia enriquecedora y gratificante. Ahora, consideren cómo esto se aplica a Murdoch y su obsesión. ¿Qué tipo de educación buscaría un inmortal como él? ¿Se convertiría en un erudito, en un sabio? ¿O utilizaría el conocimiento para manipular y controlar a los demás? Su búsqueda de la inmortalidad, su desprecio por la vida, sugiere que su motivación no es la búsqueda del conocimiento, sino el poder. Adentrémonos ahora en el impacto de la inmortalidad en la propia naturaleza de la guerra y el conflicto. En nuestra realidad, los conflictos bélicos se caracterizan por su carácter efímero, su duración limitada y su impacto devastador en la vida humana. Las guerras tienen un principio y un fin, y sus consecuencias se miden en términos de vidas perdidas, territorios conquistados y recursos agotados. Pero, ¿qué ocurre cuando los contendientes son inmortales, cuando la vida no es un recurso limitado? Asimismo, la estrategia militar se transformaría por completo. Las tácticas que conocemos hoy, basadas en la sorpresa, la velocidad y la superioridad tecnológica, perderían su eficacia. Los inmortales, con su capacidad de aprender y de adaptarse a lo largo de los siglos, serían inmunes a los errores tácticos y a las jugadas arriesgadas. Por consiguiente, las guerras se convertirían en conflictos de desgaste, en batallas que se librarían a lo largo de generaciones, en guerras de posesiones que podrían durar siglos. Otro aspecto crucial es la motivación para la guerra. En nuestro mundo, los conflictos suelen estar impulsados por la ambición, por la búsqueda de poder y de recursos, por el fanatismo religioso o ideológico. Pero, ¿qué motiva a los inmortales a la guerra? ¿La conquista territorial, la venganza, el deseo de dominar a otros inmortales? La respuesta a esta pregunta revelaría mucho sobre la verdadera naturaleza de la inmortalidad y sobre el futuro de la humanidad. Además, la tecnología jugaría un papel fundamental. Los inmortales, con su acceso ilimitado al tiempo, podrían desarrollar armas y estrategias que son inimaginables en nuestro mundo. La guerra, entonces, se convertiría en una carrera tecnológica, en una lucha por la superioridad en el campo de batalla. La aparición de armas capaces de destruir a los inmortales, o de neutralizarlos, cambiaría por completo la dinámica del conflicto. De la misma manera, las guerras podrían librarse en el plano digital, en el ciberespacio, donde los inmortales podrían enfrentarse sin poner en peligro sus vidas. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a la historia de Murdoch y su obsesión. ¿Es un hombre de paz o un hombre de guerra? ¿Utilizará la inmortalidad para dominar el mundo o para protegerlo? Su búsqueda de la orquídea milenaria, su disposición a usar cualquier medio para alcanzar sus objetivos, sugiere que está dispuesto a usar la fuerza para lograr sus fines. ¿Se convertirá en un tirano inmortal o en un protector de la humanidad? La respuesta a estas preguntas determinará el destino del mundo. Profundizando en las implicaciones de la inmortalidad, examinemos el impacto que tendría en la dinámica del poder político y la gobernanza. En las sociedades actuales, el poder es efímero, sujeto a elecciones, revoluciones y el paso del tiempo. Los líderes ascienden y caen, las ideologías cambian y las instituciones se transforman. Pero, ¿cómo se mantendría el equilibrio político? Si los gobernantes fueran inmortales, con siglos de experiencia y recursos a su disposición, más aún, la propia naturaleza de la legitimidad política se vería cuestionada. Los sistemas democráticos, que se basan en la renovación y la representación, podrían perder su sentido si los líderes permanecieran en el poder de forma indefinida. ¿Cómo se garantizaría la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en un régimen perpetuo? Aún más, la posibilidad de tiranía, de dictaduras que perduran por siglos, sería una amenaza constante. Por otra parte, la estabilidad política podría verse reforzada. Los gobernantes inmortales, con su conocimiento acumulado y su visión a largo plazo, podrían tomar decisiones más sabias y responsables, evitando los errores y las crisis que suelen afectar a los líderes mortales. Consecuentemente, las políticas podrían ser más consistentes y sostenibles, beneficiando a las generaciones futuras. Sin embargo,
La corrupción y el abuso de poder podrían ser rampantes. Los inmortales, al estar exentos de la amenaza de la muerte, podrían sentirse por encima de la ley, actuando con impunidad y utilizando su poder para su beneficio personal. De igual manera, la desigualdad política se agudizaría, creando una clase gobernante privilegiada y una población sometida. Ahora bien, la tecnología podría jugar un papel crucial. Los sistemas de vigilancia, de control de la información y de manipulación de la opinión pública podrían ser utilizados para perpetuar el poder de los gobernantes inmortales. Por consiguiente, la lucha por la libertad y la democracia se convertiría en una lucha por el control de la tecnología. Consideren cómo esto se aplica al escenario de Murdoch y su búsqueda. Busca el poder político, el control sobre la sociedad, utilizará la inmortalidad para establecer una dictadura o para crear una utopía. Su ambición desmedida y su falta de escrúpulos sugieren que su verdadero objetivo es el dominio absoluto. ¿Cómo afectará esto a la política y al gobierno del mundo? Enlazando estas ideas, construimos un retrato de la inmortalidad que es a la vez seductor y aterrador. Una dualidad que se manifiesta en cada uno de los hilos que hemos tejido. Visualicen. Por un instante, una sinfonía. Cada instrumento, con su timbre único, aporta una nota a la melodía general. Hemos escuchado los acordes de la memoria, la responsabilidad, la creatividad, el poder y la ética, cada uno resonando con una frecuencia particular, pero todos convergiendo en un crescendo de interrogantes. Ante nosotros se extiende un territorio inexplorado, un horizonte que se desdibuja entre la promesa y la amenaza. El tiempo, otrora un río que nos arrastraba inexorablemente, se transforma en un mar sin orillas, donde las brújulas de la moral y la identidad podrían perder su rumbo. Las certezas que nos guían en la vida cotidiana se desvanecen, dejando paso a un abismo de posibilidades y desafíos. Reflexionando sobre este recorrido, vislumbramos un espejo que refleja no solo lo que podríamos ser, sino también lo que podríamos perder. La fragilidad, la impermanencia, la conciencia de la muerte son los cimientos sobre los cuales construimos nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras sociedades. Al contemplar la inmortalidad, nos enfrentamos a la posibilidad de desmantelar esos cimientos, de romper los lazos que nos unen a la humanidad, como si estuviéramos navegando en un barco sin puerto. Cada tormenta que hemos afrontado, cada interrogante que hemos explorado, nos ha acercado a la costa. A ese momento de reflexión final, el destino final se vislumbra, un momento decisivo, en el que deberemos tomar una decisión. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la eternidad? ¿Qué legado queremos dejar? El eco de la pregunta inicial, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar por la eternidad?, resuena ahora con una fuerza renovada. Tras el viaje por los intrincados caminos de la inmortalidad, no se trata solo de una cuestión de vida prolongada, sino de la metamorfosis de la esencia humana, de la redefinición de lo que significa ser, existir y relacionarse en un universo sin límites temporales. Hemos desentrañado los hilos que componen esta compleja tela, desde la memoria y la identidad hasta la ética y el poder, comprendiendo que la inmortalidad no es una simple extensión de la vida, sino una transformación radical. Murdoch, con su ambición desmedida, se erige como el arquetipo del hombre que busca la eternidad sin contemplar las consecuencias. Su obsesión por la orquídea milenaria, su sed insaciable de poder, nos ofrecen un claro ejemplo de los peligros inherentes a la búsqueda desenfrenada de la inmortalidad. En su afán por dominar el tiempo, corre el riesgo de perderse a sí mismo, de convertirse en un espectro de su antigua humanidad. La selva amazónica, con su exuberancia y su misterio, se convierte en el escenario de esta lucha existencial, un reflejo de la batalla interna que se libra en el corazón de cada individuo. La verdadera trascendencia, tal vez, no reside en la conquista de la muerte, sino en la comprensión de la vida, en la apreciación del presente, en el cultivo de relaciones significativas, en la búsqueda constante del conocimiento y la sabiduría. La inmortalidad, despojada de su halo de fantasía, nos revela una verdad fundamental. La vida, en su fugacidad, es un tesoro invaluable. Nuestra capacidad de amar, de crear, de experimentar la belleza, de enfrentarnos a los desafíos, es lo que da sentido a nuestra existencia. Por lo tanto, la reflexión final no radica en la búsqueda de una existencia eterna, sino en la valoración de la vida que tenemos, en la conciencia de la finitud, en la aceptación de la muerte como parte integral del ciclo vital. Reside la clave para vivir una vida plena y significativa. El verdadero ejercicio comienza ahora. En el presente, es momento de abrazar la vida, en toda su complejidad, de perseguir nuestros sueños, de cultivar la bondad y la compasión. Es momento de construir un legado que trascienda el tiempo, un legado que se base en el amor, la generosidad y el respeto por la vida. La eternidad, en última instancia, no es un destino a alcanzar, sino un estado de ser que se manifiesta en cada